debemos aprender a conocer en estos tiempos. Conocemos al Dios del Antiguo Testamento, todas las batallas que ganaban los israelitas, cómo se movía con la columna de humo, ¿cierto? Con el maná que descendía del cielo, con las codornices que les daba de comer. Muchos milagros portentosos uno puede leer en el Antiguo Pacto, ¿cierto? Conocemos nosotros al Dios de ahora, el que, por ejemplo, cuando leemos el Cristo histórico que le llamo yo, el de las sandalias, ¿cierto? Jesucristo con su túnica, y sabemos mucho de Él, y lo hemos leído y lo hemos predicado, pero conocemos muy poco del Jesucristo glorificado, del Jesucristo que está sentado a la diestra de Dios Padre, del Jesucristo que está con los 4 seres vivientes, con los 24 ancianos, con los serafines, con los querubines. Y ese es el que tenemos que aprender a conocer en estos tiempos, porque es el que nos va a llevar a todo lo que el Apocalipsis dice. El Apocalipsis, en el fondo, no es un libro que nos ha metido tanto miedo. Hasta hay películas del Apocalipsis, se ve como que el mundo se destruye, ¿cierto? Y nosotros hasta tenemos mal concepto de lo que va a acontecer. No, viene el fin del mundo. No sé si ustedes han visto películas. A mí me gustaba ver esas de Star Wars, cuando vienen y destruyen la estrella de la muerte y van arrancando y de repente se ve la estrella de la muerte, un planeta entero destruido así, ¡pah! Y nosotros creemos que así va a ser el Apocalipsis. Y nosotros creemos que así va a ser la venida del Señor, va a venir a buscar a su iglesia y el mundo se va a destruir. Y no es así. Y lo soñamos. Y pensamos, oh, ¿qué irá a pasar? Porque no conocemos, más bien dicho, al que ha de venir, que es un esposo y que viene por su amada. Y es un esposo amoroso que viene a llevarse a su amada que está enamorada de él. Por eso es que nosotros aquí tenemos que enamorarnos del Señor, porque Él va a venir a buscar una esposa enamorada, no interesada en lo que Él le puede dar, no que busquemos sus manos, lo que Él nos puede bendecir, sino su rostro. Ese es lo que tiene que ver con intimidad y con todo lo que nosotros recibimos allá en resumidas cuentas, porque es muy largo de explicar y es muy poderoso todo lo que el Señor nos reveló a través de los hombres de Dios que nos ministraron, y que gracias a Dios también esos hombres de Dios yo los dejé invitados para que puedan venir aquí a ministrarnos. Esos hombres son muy humildes, y siendo que reciben revelación del Señor tras revelación, tienen una vida de intimidad con el Señor. Entonces ahí me confirmaba todo lo que yo había estado predicando desde el año pasado hasta hoy día. Ellos me decían, predica de intimidad. Intimidad es lo que necesitan las personas, intimidad. Guía del Espíritu e intimidad con el Señor. Y ellos lo ratificaron, tanto en sus prédicas como cuando yo conversé con ellos, me ratificaron todo eso. Y debemos ser así, porque el Señor se viene a casar, como les dije yo, con una esposa enamorada. Así que espero que aquí todos nos enamoremos del Señor. Porque si no, el que no está enamorado, el Señor no. Y ellos dijeron, no va a venir a buscar a alguien que no esté enamorado de Él. Tiene que estar enamorado, porque Él se lo merece. Él se merece una esposa enamorada. Vamos a ver en Mateo 25 la parábola, ¿cierto? Que salen dos parábolas y un juicio a las naciones, ¿cierto? Sale la parábola de las vírgenes, con la parábola de los talentos, y luego dice el juicio a las naciones. Estos 3 últimos sermones fueron los que Jesús dijo antes de que lo apresaran, ¿ya? Para ponerlo en el contexto histórico en el cual fue escrito esto. Esto fue antes que el Señor lo apresaran y lo llevaran a la cruz. Y en Arpas y Copas yo hice ver un poquito lo que hablaba de la parábola de los talentos. El Señor siempre en las parábolas hablaba para que lo entendiera tanto un niño
como una gente adulta, un joven, un adolescente, quien sea. Él hacía fácil el Evangelio, no lo hacía con palabras rebuscadas ni difíciles. Y en la parábola de las 10 vírgenes, el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a... dice, será semejante a 10 vírgenes, ¿cierto? Pero cuando habla en la parábola de los talentos, que esa es la que vamos a ver, del verso 14 en adelante, en Mateo 25, del verso 14 hasta el 30. El Señor habla de que el reino de los cielos es como un hombre, dice, ¿cierto? Como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué cosa? Sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego dice que hizo ese hombre, se fue lejos. Entonces, quedémonos hasta ahí, hasta el 15. El Señor está hablando de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía mucha riqueza, muchos bienes, y lo deja a 3 personas para que administren sus bienes. Y a uno le deja 5 talentos, y al otro le deja 2 talentos, y al otro le deja 1. ¿Y con qué fin le deja esos talentos? ¿Con qué fin le deja esos bienes? Sigamos leyendo el verso 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, ¿cierto? Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, dice, mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y dice, y llegando, en el 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Llegando, bueno, y le dice, y su señor le dijo en el 21, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes lo que he ganado, otros 2 talentos sobre ellos. El 23 dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y qué le dice el Señor? Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, dice, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado más y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, ¿dónde lo echaron? A las tinieblas, donde es el lloro y el crujir de dientes. Nosotros sabemos dónde es ese lugar, ¿cierto? ¿Dónde es el lloro y crujir de dientes?
en el infierno. Esta parábola, cuando yo le hablaba primero de la primera parábola que hablaba el Señor, porque este es el último discurso del Señor, primero hablaba de las vírgenes, después hablaba de las parábolas de los talentos y después del juicio a las naciones. ¿Sabe qué nos quiso enseñar el Señor allí? Con la primera parábola de las 10 vírgenes es que nosotros aprendamos a cultivar nuestro primer amor, que aprendamos a cultivar nuestra intimidad con Él. Porque el de las 10 vírgenes, ¿ustedes saben de qué se trata? 5 sensatas y 5 insensatas. 5 prudentes que llevaron aceite, pagaron un precio, para que cuando la lámpara se les esté por apagar, ellas, ¿qué hicieron? Echaron aceite. ¿Qué significa el aceite? ¿Qué simboliza el aceite? El Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando ellas dormitaron, llegó el novio. ¿Y qué hizo? Las que tenían poquito aceite le echaron de su aceite y se les prendió la lámpara y pudieron entrar en el gozo de su Señor. Para que lo pongan ahí después. En el gozo de su Señor pudieron entrar. Pero las insensatas, ¿qué hicieron? También dormitaron, ¿cierto? Se le estaba apagando también la llama. ¿Y tenían repuesto? No tenían. ¿Y qué hicieron? Le pidieron a las que estaban al lado, a las que tenían, los que habían pagado un precio. Y les pidieron, dennos del de ustedes para que nosotros llenemos. Le dijeron, no, vayan y paguen un precio ustedes. Compren. ¿Qué significa eso para nuestros tiempos hoy? ¿Qué es lo que es pagar un precio? En lo espiritual, es buscar en intimidad al Señor. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu. Es lo que el Señor va a requerir en estos tiempos. La guía del Espíritu y la intimidad. Por eso, esa parábola tiene que ver cultivando tu primer amor. Tienes que cultivar tu primer amor. Tienes que volver a las primeras obras que habla, ¿se acuerdan en Apocalipsis 3? Cuando le habla a la iglesia y le dice, una cosa tengo contra ti. Has hecho todo esto bien. Yo he visto tu arduo trabajo, yo he visto que tú haces esto por mí, que vas y le predicas aquí, le predicas allá, pero tengo unas cosas contra tu vida. Que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete, le dice, y haz las primeras obras. Y luego, ven delante de mí. Porque si no lo hicieres, dice la palabra en Apocalipsis, yo quitaré el candelero. ¿Y qué estamos hablando aquí? El candelero. El aceite. Entonces, la primera parábola es cultivando tu primer amor. La segunda, la de los talentos, debemos multiplicar lo que Dios te dio. Dios a todos nosotros nos dio talentos, capacidades, una medida, una porción de lo que nos dijo el profeta hoy día, una porción que el Señor nos dio a nosotros ahora. ¿Eso es para qué? ¿Para que lo escondamos como lo hizo la tercera persona que aparece aquí? ¿Es para que escondamos el talento, el don que el Señor nos dio? No, la segunda parábola tiene que ver con multiplicar lo que Dios nos dio. Y la tercera que habla aquí, que habla del juicio a las naciones, es para que nosotros aprendamos a tener compasión por los perdidos. La primera es pasión por Jesús, cultivando el primer amor. El segundo es que nosotros debemos multiplicar lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos dio. Y la tercera es tener compasión por los perdidos. Pero vamos a ver solamente la segunda, la parábola de los talentos, para que la ponga ahí. Porque
porque vamos a ir viendo algunos versículos. Dice claramente, ¿cierto? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó bienes. ¿Qué te ha entregado a ti el Señor? ¿Qué bienes ha puesto en tu mano el Señor? ¿Qué has hecho con esos bienes? ¿Qué has hecho con esos talentos? ¿Qué has hecho con esos dones? Con ese llamado que el Señor puso en tu vida. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con ello? ¿Lo escondiste? ¿Lo estás multiplicando? ¿Estás preguntándole al Señor, qué quieres, Señor, que yo haga con esto? Porque ahí se ve en una parte de esta parábola, en el verso, vamos a ver en el verso, en ese no, ahí por ahí, en el verso 17. No, en el 18 dice, pero el que había recibido uno cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Lo cavó en la tierra. A veces nosotros hacemos eso con lo que el Señor nos da. ¿Y ustedes saben lo que le pasó a ese hombre? ¿El Señor se enojó o no con él? ¿Y tú quieres que el Señor se enoje contigo o no? Entonces tienes que desenterrar lo que Dios te dio. Porque dice, cuando dice, en el 14, ponga el 14. Cuando dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes, y a uno le da 5, y al otro 2, y al otro 1, y dice, y luego se fue lejos. ¿Sabes de quién está hablando? Luego se fue lejos de Jesucristo. Jesús estuvo aquí en la tierra y se fue lejos. Pero dice que ese hombre va a volver a arreglar cuentas con nosotros y te va a preguntar por los talentos y te va a preguntar por el llamado que Dios te dio a tu vida y te va a preguntar que de aquí adelante te dieron palabras, profetas que vinieron, profetas que hay aquí en esta congregación y que han dado palabras, y que si tú no has hecho la voluntad del Padre, te va a acontecer lo que le aconteció a este hombre. Y no es porque Dios sea malo. Dios es amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es amor, pero también es justicia. Es un Dios justo. Él, cuando venga en su segunda, va a venir a aplicar sentencia a todos los que estamos aquí, y no solo a nosotros, a toda la humanidad, porque Él va a venir como juez, y ahí Él va a ser justo con nosotros. Y si nosotros lo que declaramos, lo que hemos dicho, Señor, ahora te voy a servir, y si yo no lo cumplo, el Señor dice, es mejor que no me hayas conocido nunca en tu vida, porque tú prometiste servirme y ahora no me estás sirviendo. Es mejor que no me hayas conocido nunca, dice el Señor, porque yo soy fuego consumidor, dice la palabra. Porque al Señor, Él dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es mejor que no prometas nada si no vas a cumplir. Así dice el Señor. Y esta parábola tiene que ver con eso. Esta parábola dice que el 19, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor va a venir a buscar a su iglesia. Como dije recién, a una iglesia enamorada, a una iglesia apasionada por Él. Y Él va a venir a arreglar cuentas con cada uno de nosotros. Porque la salvación es personal, no es grupal,
No es porque mi mamá es cristiana, entonces yo también soy cristiano. No. Ah, que mi esposa es cristiana, entonces ahora yo no. Es personal. Y el Señor va a venir a aplicar solamente sentencias sobre nuestra vida. Dice acá la palabra del Señor. A veces nosotros, por ejemplo, cuando hay personas que le han dado más talentos que a otros, o más habilidades, nosotros a veces somos envidiosos. ¿Por qué, Señor, le diste a este jovencito las profecías? ¿Y por qué yo no? Y miramos en menos a veces a los jóvenes, siendo que los jóvenes son los que el Señor va a usar. Estos jóvenes que están trabajando aquí para el Señor, el Señor los va a bendecir. Dice que a veces los postreros van a ser primeros. A veces nosotros los que llevamos tantos años en el Evangelio vamos a ver como alguien al lado de nosotros crece, no en estatura, espiritualmente. Y a veces nosotros le tenemos envidia a esa gente. No debemos envidiar eso. Porque el Señor, al que le dio 5 talentos, ¿qué le dijo? Porque había multiplicado en 5 más, ¿qué le dijo? Toma posesión, le dijo, en mis aposentos, ¿cierto? Entra en el gozo de tu Señor. Y al que desarrolló 2 talentos nomás, al que tenía 2 nomás, ¿qué le dijo? Lo mismo, ¿o no? Bien, buen siervo y fiel, toma posesión de los talentos, del gozo de tu Señor, de los aposentos celestiales. Pero el Señor se enoja cuando uno no hace nada con lo que Dios te dio. Dios nos dio a nosotros, a todos. Aquí nadie puede decir, a mí no me ha dado nada. A todos los que estamos aquí, el Señor nos ha dado palabras, nos ha dado dones, don de fe. Todos los que estamos aquí llegamos a Cristo por fe. Pero esa fe tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo. Todos los que estamos aquí nos ha dado fe. Nos ha dado a muchos de los que estamos aquí don de milagros, don de lenguas, don de profecía. A muchos de los que estamos aquí. Y es para que nosotros lo desarrollemos. No es para que lo enterremos. Y digamos, no, el Señor no creo que conmigo haga y lo voy a enterrar. No, porque eso desagrada el corazón de Dios. El Señor no quiere gente que no multiplique lo que Él nos ha dado. El Señor se enoja. Y miren lo que dice ahí en el 24. Primero el 23. Dice, su Señor le dijo, cierto, al anterior, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero, dice el 24, llegando el que había recibido solo 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Ahí se nota que esa persona no conoce a Dios. Porque cuando dice, en el 24 dice, te conocía que eres hombre duro. Dios siempre es un Dios de amor y oportunidades. Siempre. Cuando alguien dice, te conocía que eres un hombre duro, no conoce a Dios. Por lo cual tuve miedo. Uno no le puede tener miedo a Dios. Nosotros no podemos tenerle miedo a Dios. Ninguno de los que estamos aquí podemos tenerle miedo a Dios. Porque Dios nunca hay maldad en Él. Nunca. Hay personas que mal entienden cuando Dios venga como juez. Porque Él es justo. Va a aplicar sentencia. Él no quiere que nadie se pierda, dice en 2 de Pedro.
que nadie se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Pero lamentablemente la gente no quiere arrepentirse, quiere seguir viviendo en la inmundicia, quiere seguir viviendo como cerdo, como cerda, quiere seguir viviendo en la mugre. Y Dios, a través de Jesucristo, dijo, no le den, le dice a los discípulos, no le den piedra, o sea, perlas a los cerdos, le dice. ¿Y eso, Jesús es malo? No. Jesús cuando dijo eso no es porque Él sea malo, es porque Él es justo. Y los que quieran recibir de Cristo, cuando mandó a los discípulos de dos en dos, les dijo, vayan, entren en las casas y donde los dejen hablar, hablen, prediquen del Evangelio. La salvación ha llegado a este hogar. Y donde no, ¿qué les dijo el Señor? Limpien el calzado de sus pies, porque no los están despreciando a ustedes, me están despreciando a mí. El Señor creó el infierno, ¿sabe para quién? Y lo dice desde el Génesis. ¿Sabe para quién creó el infierno? Para Satanás y todos sus demonios, sus principados. Con ese fin creó el infierno. No lo creó para los seres humanos. No lo creó para nosotros. ¿Pero por qué se van a ir algunos? Porque no son obedientes a Dios. No son obedientes como este hombre. No conoce a Dios. No conoce a Dios. Y no porque Él no quiera. No es porque Dios no quiera. Es porque la persona no quiere. Es porque la persona quiere seguir en su pecado. Quiere seguir haciendo lo malo y no lo recto delante de sus ojos. Quiere seguir fornicando. Quiere seguir corrompiéndose, buscando el dinero, buscando otros dioses, como hablamos la otra vez cuando yo estuve predicando aquí. Se van tras otros dioses, tras el dinero, tras el trabajo. Esos son sus maridos, esos son sus dioses que veneran, en vez de venerar al verdadero Dios. Son esclavos del pecado. Pero es porque ellos no quieren. Nosotros debemos sí ir por ellos, alcanzarlos. Pero hay personas que no van a querer. Y el Señor dice, limpien el calzado de vuestros pies y salgan de ese lugar. Por eso dijo, no le den perlas a los cerdos. Vamos a ver el último versículo, que es el 28, 29 y 30. Dice, el 28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. El Señor le va a quitar al que lo escondió y se lo va a dar al que tiene más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al último dice, siervo inútil, no sirves. ¿Qué es lo que significa la palabra inútil? No sirve para nada. Y le dice, echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una parábola profética, que es lo que va a acontecer. Como les dije recién, el Señor no quiere a nadie enviar al infierno. El infierno de verdad estaba programado para el diablo, para Satanás, para el anticristo, para la bestia y para todos los demonios caídos. Pero lamentablemente el diablo se va a llevar a mucha gente. No van a ser 100 ni 200, van a ser millones. Y es ahí que nuestro corazón tiene que llorar por esa gente que se va a ir. Por eso nosotros debemos salir afuera
a proclamar el Evangelio para los que quieran, porque van a haber muchos que no van a querer. Muchas veces yo salí con el profe Juanca allá, que vino para acá el profeta, ¿se acuerdan? A orar por los enfermos, y ¿saben qué? Gente que no quería. Gente no quería recibir a Cristo en su corazón. Decía, no, que no es el tiempo, no me siento todavía. No. Tienen que recibir a Cristo. Tienen que anhelar a Cristo porque se viene un tiempo difícil. El trigo y la cizaña van a crecer juntos. La maldad en el mundo va a aumentar, va a ser cada vez peor este mundo. Pero la gloria de Dios también va a aumentar porque van a crecer juntos. Va a haber mucha cosecha, va a venir mucha presencia de Dios, mucha gloria de Dios, pero a su vez mucha persecución. Y muchos de nosotros vamos a morir mártires a los pies de Cristo. Esa es una profecía que a nadie le gusta escuchar, pero muchos de nosotros vamos a morir mártires, nos van a matar por solamente creer en Jesucristo. Y ese es lo mejor que nos puede pasar en la vida, morir por Cristo. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir, ganancia, ganancia. Porque yo estoy juntamente crucificado con mi Señor, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero mi vivir es Cristo. Nuestra vida tiene que ser Cristo, proclamar a Cristo. A toda la gente que veamos, que nosotros, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de curso, de vecindario, en todo lugar que nos desenvolvamos, hablemos de Cristo. No dejemos de hablar de Cristo, porque son los últimos tiempos. El Señor viene pronto. En esta conferencia que estuvimos, el Señor viene en unos años, no muchos. Es poco el tiempo que te queda, es poco el tiempo que nos queda, es poco el tiempo para evangelizar, pero hay que evangelizar más que nunca. Por eso es que estamos saliendo, estamos yendo al hospital, estamos yendo al asilo de ancianos, vamos a ir a esta gente a darle de comer en las noches, porque necesitan a Cristo. Y muchos de ellos no van a querer, y va a haber que dejarlos. Y vamos a tener que ir a aquellos que sí quieren escuchar. Porque dice que en los postreros tiempos va a haber comezón de oír, ¿qué cosa? La palabra. La palabra, en estos tiempos, la palabra del Señor, va a haber comezón de oír la palabra de Dios. Y tenemos que aprovechar de evangelizar, de bendecir. No tan solo para que la gente llegue aquí. Yo siempre he dicho, no es importante que lleguen aquí, que lleguen al reino de Dios. Que lleguen a cualquier iglesia, que hay muchas, pero que lleguen al reino, que se arrepientan de su pecado y lleguen, porque eso es lo que el Señor anhela y nos va a usar a nosotros. En Medio Oriente supimos que el Señor se está manifestando en forma visible. Y saben que es un motivo de gozo, porque nosotros hemos ido a traficar Biblias justo en el país que se está manifestando el Señor en forma visible. Y esa es la cosecha de mi amigo Melo y de los que hemos ido a este país a dejar Biblias. Y ahora es maravilloso cuando yo me contacto con Melo saber cómo miles se están convirtiendo, están llegando a los pies de Cristo, miles de musulmanes. Y yo le dije, yo quiero estar allá, yo sé que voy a ir a Medio Oriente. Y si tengo que dar mi vida, ya le he dicho a mi esposa, yo voy a morir por él. Porque él es lo más importante en mi vida, más que mi esposa y mis hijas. Es él. Y si él me permite estar con vida y seguir aquí ministrando y me permite seguir casado con mi esposa, voy a seguir acá. Pero si él me dice, ya cumpliste tu tarea, ahora es tiempo que vengas,
y mueras por mi causa, amén, gloria a Dios, lo voy a hacer gustoso. Porque ese momento de dolor va a ser un rato. Cuando cierre mis ojos aquí en la tierra, los voy a abrir y los voy a abrir allá, con Él. Va a ser un dolor que nos estén quemando, porque allá los queman a los cristianos, o los decapitan, o los ahorcan, los queman vivos, obviamente. Pero va a ser un dolor momentáneo. Esta leve tribulación momentánea y pasajera produce en mí un más excelente peso de su gloria. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Que usted lo merece. Usted se lo merece. Ustedes que se pongan de pie, vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Porque tú nos has ministrado, Señor, nuestros corazones. Has puesto amor y pasión por ti. Y esto que tú has puesto también en nuestras vidas, en nuestras manos, Señor, esta porción, que yo también lo vi, gracias, Señor, porque lo has ratificado con tu profeta, Señor. Te pido, Señor, de que esta porción no la dejemos, no la enterremos. No seamos como este hombre inútil, infiel, que enterró el talento, sino que nosotros desarrollemos, multipliquemos lo que tú nos has dado para bendecir esta ciudad, para bendecir esta nación, para bendecir las naciones de la tierra, y que muchos puedan llegar a los pies de Cristo. Por amor de tu santo nombre lo haremos, Señor, porque te amamos, porque te conocemos, porque sabemos de que tú eres un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios de oportunidades, un Dios de restauración, un Dios que siempre anhela lo mejor para nosotros, tus hijos. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Abraza a su hermano. Bendíganse. Bendíganse. Gracias,